Mi padre siempre me decía solo los hombres valen algo en esta casa, pero cuando sus hijos le robaron todo su dinero él quedó miserable, y fui yo. Su hija fracasada quien lo cuidó hasta que murió llorando y pidiendo perdón entre gritos, ¿soy una mala persona por no poderlo perdonar incluso ahora que no está? Mi papá solía decirlo como si fuera un mantra sagrado, como si las paredes del puto rancho donde crecí pudieran repetirlo incluso cuando él no estaba, solo los hombres valen algo en esta casa. Lo decía con esa voz seca de tabaco barato, cerveza caliente y frustración acumulada que arrastró durante décadas como si el mundo le debiera algo solo por el hecho de tener testículos. Yo lo escuchaba en silencio, en esa mesa de madera que crujía cada vez que él golpeaba con el puño cerrado, mientras mis hermanos se reían o asentían. Como si fueran parte de algún club exclusivo al que yo nunca iba a pertenecer. Para ellos todo era fácil, todo era justo, todo era suyo. El cuarto más grande, la última palabra, el control remoto, el primer plato de comida, el respeto automático. A mí me tocaban los platos sucios, las órdenes sin razón, los gritos cuando algo salía mal, las comparaciones con las niñas de verdad, los comentarios sobre mi cuerpo, mis decisiones, mi silencio. Y nadie, ni una sola puta persona en esa casa, parecía ver el problema. Desde que tengo memoria, viví con la certeza de que nací con el error en la frente. Que haber llegado al mundo como mujer era, para mi padre, una especie de castigo divino. Nunca me lo dijo así de literal, pero estaba implícito en todo, en cómo me presentaba como la que salió diferente, en cómo se refería a mí con ese tono de decepción disfrazada de sarcasmo. En cómo nunca tuvo una sola foto mía en la billetera mientras que mis hermanos adornaban hasta el fondo de pantalla de su teléfono. Ellos eran hombres hechos y derechos, incluso cuando eran unos completos inútiles. Uno se pasó años repitiendo la secundaria, el otro vivía borracho desde los 17, y el menor, el consentido, no sabía ni freír un huevo, pero hablaba como si fuera el presidente del país. Yo, en cambio, limpiaba la casa, ayudaba a mi mamá a esconder los recibos vencidos, sacaba las mejores notas, leía en voz baja en mi cuarto para no molestar y trataba de no existir demasiado. Y aún así, nada era suficiente. Porque nací mujer. Porque no servía para cargar, para heredar, para continuar el apellido. Eso decía él cada vez que discutía con mi madre sobre qué harían con el terreno cuando se hicieran viejos. Esto es para mis hijos. No para tu hija fracasada, le decía. Y yo lo escuchaba desde la sala, tragándome las lágrimas, imaginando cómo sería mi vida si tuviera el valor de mandar todo al carajo. El día que cumplí 18 no hubo torta, ni abrazos, ni cena especial. Solo un comentario de mi padre al verme bajar las escaleras vestida con una blusa nueva que me había comprado con lo poco que había juntado en la tienda de la esquina, ¿y ahora qué? ¿Vas a ir a enseñar las tetas como todas esas inútiles que salen en redes? Vístete decente, carajo. Me largué de esa casa a las pocas semanas, sin mirar atrás. Me subí a un bus con destino a Austin y me juré que nunca más volvería a pedirle nada a ese cabrón. Me partí el lomo en una cafetería, luego limpiando en moteles, hasta que entré a estudiar enfermería comunitaria porque alguien, en algún momento, me había dicho que yo tenía las manos buenas para ayudar. Lo logré sola. Sin que nadie me mandara $1. Sin que nadie preguntara si tenía que comer. Mientras tanto, mis hermanos seguían viviendo como si el mundo entero estuviera obligado a salvarlos de sus cagadas, deudas, peleas, despidos, novias embarazadas, arrestos por manejar borrachos. Pero siempre volvían a casa. Siempre tenían cama. Siempre tenían perdón. A mí me llamaban solo cuando necesitaban algo. Una vez, cuando mi mamá estuvo internada, mi tía me pidió que fuera a firmar unos papeles porque ninguno de los muchachos estaba disponible. Yo fui. Tomé 2 buses y caminé 8 cuadras con la lluvia calándome los huesos. Cuando llegué, mi padre apenas me miró. Solo dijo: ¿y tú qué haces aquí? No me importó. Firmé. Me fui. Nunca esperé un gracias. No de él. No de nadie. Pero guardé cada uno de esos momentos. Como si fueran monedas de rabia que, algún día, podría usar para cobrar todo lo que me habían hecho.
Años después, un viernes por la tarde, cuando ya tenía mi vida más o menos armada en Austin, con mi carro viejo pero mío, mi apartamento diminuto pero en orden, mi rutina estable y sin sobresaltos. Recibí una llamada que cambió todo. Era mi tía, llorando como si se le hubiera muerto a alguien. Me dijo que mis hermanos le habían vaciado las cuentas a mi papá. Que se habían ido, sin decir nada, después de hipotecar la casa y firmar unos papeles que él, como idiota confiado, había firmado sin leer. Me dijo que estaba solo. Que no tenía un centavo. Que se había puesto a llorar en su sala, suplicando que alguien lo ayudara. Que necesitaba a su familia. Y que la única persona que aún vivía cerca, que podía hacer algo, era yo. Yo, su hija fracasada. No sé qué fue lo que me empujó a decir que sí. No sé si fue la curiosidad de ver cómo se veía ese hombre cuando por fin la vida lo ponía de rodillas. O si fue esa parte de mí que todavía necesitaba cerrar una herida que nunca sanó del todo. Tal vez fue una mezcla de todo eso. Lo único que sé es que colgué el teléfono, me quedé en silencio por horas, y al final, mirándome en el espejo del baño con los ojos fríos, decidí que si iba a ayudarlo, no sería gratis. No iba a darle el consuelo que me negó toda la vida. No iba a ser su tabla de salvación. Iba a ser el espejo donde viera todo lo que destruyó. Iba a cuidar de él, sí. Pero a mi manera. Iba a estar presente, sí. Pero como quien asiste a un funeral que no siente. Porque si algo tenía claro, es que ese hombre no se merecía mi perdón. Se merecía vivir lo suficiente para arrepentirse. Y yo, por fin, estaba en posición de darle exactamente eso. Actualización 1. Pasaron casi 3 semanas desde aquella llamada antes de que me decidiera a ir a buscarlo. No porque estuviera muy ocupada ni porque lo hubiera olvidado, sino porque, honestamente, no tenía ninguna prisa por hacerlo. Durante esos días, me dediqué a revisar cada rincón de mi vida para ver si realmente quería dejar entrar a ese hombre de nuevo, aunque fuera por la puerta trasera y en ruinas. Lo pensé 1000 veces. Me debatí entre el deseo de verlo hundido y la posibilidad, mínima pero latente, de que esa cercanía reabriera heridas que tanto me había esforzado por enterrar. Pero una noche, después de mi turno largo en urgencias, mientras me quitaba los zapatos en la entrada con los pies empapados de sudor y sangre seca ajena, me pregunté qué pasaría si lo dejaba morir solo, como un perro. Y la respuesta no me dejó dormir. No porque me sintiera culpable, sino porque supe que sería demasiado fácil. Y él no merecía que se lo hiciera fácil. El día que fui por él, llevaba un café frío en una mano y una carpeta con documentos en la otra. No lo llamé antes. Me aparecí en la casa de mi tía como si fuera una asistente social. Toqué la puerta sin suavidad. Ella me abrió con esa cara arrugada por años de aguantar a toda la familia y me abrazó apenas me vio. Me dijo que estaba en el cuarto del fondo, todo tristecito, como si ese fuera un estado que ameritara lástima. Caminé por ese pasillo polvoriento con un nudo seco en la garganta y lo vi ahí, sentado en el borde de una cama vieja, encorvado, más pequeño, más delgado, más vencido. Tenía las manos sobre las rodillas, los ojos clavados en el suelo, como si alguien le hubiera dicho que ya no tenía derecho a mirar de frente a nadie. Cuando me oyó entrar, levantó la vista y no dijo nada. Solo me miró, como si no supiera qué hacer con mi presencia. Me acerqué, dejé la carpeta sobre la mesa y le solté sin rodeos: si vas a venir conmigo, vas a firmar esto antes. Él frunció el ceño. Preguntó qué era. Le respondí que era un poder notarial completo. Que si iba a cargar con su mierda, también iba a tener el control total. Que no lo iba a cuidar como hija, sino como alguien que decidió no dejarlo morir, todavía. Se quedó mudo. Lo ojeó sin entender ni una sola palabra y luego murmuró algo como «¿Me estás extorsionando?». Yo me reí, sin una pizca de humor, y le dije que eso no era extorsión. Que extorsión era haberme hecho sentir como basura toda la vida. Que eso que tenía frente a él era simplemente una transacción justa. O firmas esto o te quedas aquí esperando que tus hijos regresen con todo el dinero que te robaron. Ah, espera, eso no va a pasar. Y se lo dije sin levantar la voz, sin rabia aparente, sin lágrimas.
Solo con esa calma filosa que uno aprende a usar cuando ya no necesita gritar para herir. Tardó 20 minutos en decidir. Y cuando lo hizo, firmó temblando, con los labios apretados y la mano casi inútil por el temblor que ya le había ganado la batalla hace tiempo. Recogí los papeles, los guardé con cuidado, y le dije, bien. Vamos. Pero no esperes una alfombra roja. En el camino hacia mi apartamento, no hablamos casi nada. Él iba en silencio, mirando por la ventana del carro como si cada letrero de gasolinera fuera una señal de lo que perdió. Me limité a poner la radio baja, a abrir la ventana para que no oliera tan fuerte a tabaco viejo, y a calcular mentalmente cómo iba a reorganizar mi pequeño espacio para meter a ese pedazo de pasado en mi presente. Cuando llegamos, le mostré el sofá cama. Le dije que podía usar el baño cuando yo no estuviera dentro. Le expliqué dónde estaban las cosas básicas y le advertí que no iba a cocinarle ni lavarle nada. No soy tu esposa, no soy tu sirvienta, y aunque me digas que soy tu hija, no significa que te deba nada. Él asintió. No sé si entendió, pero al menos no replicó. Se dejó caer en el sofá como si llevara 100 años sin dormir, y en ese instante lo vi como lo que siempre fue, un hombre acabado que creyó que podía vivir eternamente del respeto que nunca se ganó. Los primeros días fueron una mezcla de incomodidad y tensión sorda. Se levantaba temprano, como siempre lo había hecho, y se paraba frente a la ventana como si esperara que alguien lo viniera a buscar. Intentaba darme órdenes, preguntar qué íbamos a comer, sugerirme que le buscara un trabajo liviano para no estar de vago, y yo lo cortaba con una sola mirada. Aquí las reglas las pongo yo, le decía sin titubeos. Al tercer intento de decirme qué hacer con mi casa, le dejé claro que si se le ocurría alzar la voz, se largaba con la misma ropa que traía. Me obedecía, pero con ese gesto amargado que siempre lo acompañó. Nunca supo agachar la cabeza con humildad, solo con resignación. Una noche, mientras lavaba los platos, me preguntó si había hablado con mis hermanos. No giré ni medio centímetro. Le contesté que sí, que intenté llamarlos, pero que los números no existían ya. Le mentí, obviamente. No había intentado nada. No me interesaba. Pero quería que supiera que lo habían dejado en el abandono más absoluto. Quería que cada día en mi apartamento fuera una dosis de soledad que le recordara cuán desechable había sido incluso para aquellos que él crió creyendo que eran dioses. Seguro están ocupados, dijo con un hilo de voz que casi me hizo reír. Sí, le respondí, ocupados disfrutando el dinero que te sacaron mientras tú dormías creyendo que eran hombres de honor. Pocos días después, llegó una carta del banco. Quedaba un último activo a su nombre, un viejo pick-up que valía menos de lo que costaba mantenerlo. Lo vendí sin decirle nada. Usé lo que obtuve para inscribirlo en un plan de cuidado geriátrico en San Marcos, uno de los más baratos, pero con lo justo para que tuviera un techo, comida 3 veces al día y medicamentos básicos. Cuando le dije que ya no viviría conmigo, que había encontrado un lugar donde estar, se descompuso. Me gritó que lo traicionaba, que lo estaba abandonando, que era una hija desalmada. Y yo le respondí que no, que simplemente estaba devolviéndole la cortesía de toda una vida. Que él nunca me cuidó, solo me toleró, y que ahora tenía suerte de que alguien lo considerara digno de recibir lo mínimo. No fue fácil subirlo al carro ese día. Lloraba como un niño, sollozaba con los labios temblando, me pedía que por favor no lo dejara. Pero no me moví. No respondí. Solo manejé. Y cuando lo dejé en la puerta del asilo, con su maleta rota en una mano y la dignidad hecha trizas en la otra, supe que ese era solo el primer paso. Porque cuidar no siempre significa amar. A veces cuidar es sostener a alguien solo lo suficiente para que sienta el peso de cada error cometido. Y yo estaba lista para que lo sintiera. Día tras día. Hasta el final. Actualización 2. Habían pasado ya varios meses desde que dejé a mi padre en el asilo, y aunque no lo reconocí en voz alta ni siquiera frente al espejo, comencé a notar en mí una especie de calma enfermiza. Una tranquilidad torcida que solo se siente cuando sabes que alguien que te lastimó profundamente por fin está recibiendo una pizca de lo que sembró. No era alegría, tampoco satisfacción total,
pero sí un tipo de silencio mental que no conocía desde la adolescencia. Porque ya no estaba en mi casa, ya no ocupaba mi sofá ni mi aire ni mi espacio, y sobre todo, ya no podía controlar nada. Estaba atrapado en un lugar donde no era nadie. Donde cada llamada de atención venía de una mujer con uniforme, donde cada decisión pasaba por mí y solo por mí. Por primera vez en su jodida vida, estaba bajo la voluntad de la hija fracasada. Y no importaba cuánto fingiera que no le dolía, yo sabía que se estaba pudriendo por dentro. Al principio iba a visitarlo cada 2 semanas, en parte por protocolo, en parte por obligación legal. Pero también porque quería ver con mis propios ojos cómo el hombre que me había despreciado con tanta convicción comenzaba a apagarse sin que nadie lo reclamara. El asilo no era un lugar bonito. Era uno de esos espacios baratos, clínicos y grises, donde los olores se mezclan entre desinfectante vencido y tristeza vieja. Las ventanas eran pequeñas, las habitaciones compartidas, los muebles de segunda o tercera mano, y las enfermeras iban como autómatas, demasiado saturadas para ofrecer más que lo justo. Lo asignaron a un cuarto al final del pasillo, con un compañero que ya no hablaba y que se masturbaba dormido. Cuando lo vi la primera vez en esa habitación, supe que no había vuelta atrás. Me miró con un dejo de rabia contenida y me soltó, sin siquiera saludar: «No me vas a sacar de aquí, ¿cierto?». Le respondí lo que llevaba días ensayando: «No vine a sacarte, vine a traerte donuts. Son de ayer, estaban baratos». Se quedó mudo. Se los comió igual. Después de esa primera visita espaciada, empecé a ir cada domingo con más frecuencia, pero no por cariño, no por preocupación, sino porque necesitaba vigilar que el castigo estuviera funcionando. Me sentaba frente a él, le hablaba como si estuviéramos bien, y lo dejaba hablar, más que nada porque escuchar sus justificaciones era como ver a un toro herido intentando taparse las heridas con hojas. Me decía que no sabía en qué momento sus hijos cambiaron, que nunca pensó que lo traicionarían, que tal vez fui demasiado duro, pero era por su bien. Yo lo escuchaba sin pestañear, mordiéndome la lengua cada vez que sentía la necesidad de escupirle todo lo que me había hecho. No por miedo, sino porque sabía que el silencio dolía más. Mientras él hablaba, yo sacaba mi celular y revisaba el contenido de la página que había empezado a construir en secreto, Los hijos modelo de Don Raymond. La idea surgió una noche, después de leer por tercera vez la carpeta bancaria que logré obtener gracias al poder notarial. Allí estaban, una por una, las transacciones. Cientos de dólares enviados a cuentas con nombres falsos, pagos en casinos en línea, órdenes de transferencias a través de plataformas que no usaban ni siquiera nombres completos. Era un mapa detallado del saqueo que sus hijos habían hecho sin piedad. Usé esa información para construir la página, sumando fotos, historias y anécdotas que recordaba de mi infancia. Algunas eran vergonzosas, otras directamente criminales. Subí todo con cuidado, sin exagerar, sin adornar, porque los hechos eran suficientes. Luego la compartí con la comunidad del pueblo donde crecimos, con la iglesia a la que mi padre asistía, con los vecinos chismosos, con las maestras que alguna vez me dijeron que no tenía porvenir. En menos de una semana, la publicación se volvió viral dentro de ese pequeño universo local donde todos conocen a todos y las noticias corren más rápido que la luz. Una tía me llamó al borde de un ataque de nervios, diciendo que cómo se me ocurría hacerle eso a la familia, que lo que se lava en casa no se cuelga en redes. Yo le respondí que ellos llevaban años colgando mi dolor en público sin pedirme permiso. Que esto era simplemente devolverles el favor. Mi padre se enteró de la página por una enfermera que, por casualidad, era de ese mismo pueblo. Me llamó a los gritos, usando la línea del personal, furioso. Me exigió que la bajara, que lo estaba humillando, que ya era suficiente. Le dije que no tenía idea de qué estaba hablando. Me hice la idiota con una sonrisa que él no podía ver pero que debió sentir. Me colgó con rabia, y esa fue la primera vez que entendí que estaba empezando a quebrarse. No físicamente, porque aún podía caminar y comer solo, pero emocionalmente. Ese hombre, que se creía el eje del universo, estaba reducido a ser una nota de burla en la comunidad que antes lo reverenciaba. Y lo mejor era que no podía hacer nada. No tenía dinero, no tenía abogados, no tenía ni un puto teléfono a su nombre.
Un mes después, el director del asilo me pidió una reunión. Me explicó que el cuadro de salud de mi padre estaba empeorando lentamente, sobre todo por su diabetes, y que necesitaba control endocrinológico más frecuente, además de algunos medicamentos específicos que no cubría el plan más básico. Le pregunté cuánto costaba eso, y cuando me lo dijo, respondí que lo pensaría. Tardé una semana en llevar los papeles. Aprobé solo lo estrictamente necesario, lo que lo mantenía estable sin comodidad. Nada de extras. Nada de lujos. Nada de tratarlo mejor de lo que él me trató a mí. Cuando firmé los documentos, el médico me miró en silencio, como intentando descifrar qué tipo de hija era capaz de tomar esas decisiones sin pestañear. No me molestó. Sabía que no lo entendía. Que nunca lo entendería. Porque para muchos, perdonar a los padres es automático. Pero para mí, ese hombre era solo el vestigio borroso de una infancia destrozada. Y si ahora dependía de mí, entonces solo iba a tener lo justo. Durante otra de mis visitas, me pidió que le llevara una Biblia. Me lo dijo con esa voz quebrada que usaba cuando necesitaba manipular a alguien, esa que tantas veces funcionó con mi madre, con mis tías, con la gente de la iglesia. Le dije que lo haría. Pero en vez de eso, al domingo siguiente, le llevé un libro sobre el envejecimiento y la culpa. Lo dejé sobre la mesa sin decir una palabra. Él lo miró y preguntó si era una broma. Le respondí que no. Que tal vez le ayudaría a entender por qué estaba solo. No volvió a mencionarlo. Pero lo dejó ahí, en su mesita, como si le quemara. Una semana después, noté que lo había leído. No porque lo confesara, sino porque el marcador estaba en otra página cada vez que regresaba. Así fueron pasando los meses. Las visitas se volvieron una especie de rutina macabra. Yo llegaba, le llevaba algo barato, le preguntaba por su salud, le daba actualizaciones falsas sobre mis hermanos, casi siempre diciendo que estaban en Cancún o en alguna fiesta. Y luego me iba antes de que el ambiente se volviera demasiado denso. Él no pedía disculpas, no mostraba ternura, pero sí comenzó a mostrar algo que no le conocía, miedo. Un miedo silencioso, que se colaba en sus movimientos, en su forma de hablar, en sus pausas. Empezaba a darse cuenta de que no estaba en pausa, estaba en caída libre. Y que ya nadie iba a venir a rescatarlo. Mucho menos yo. Porque yo no había ido a salvarlo. Había ido a asegurarme de que se cayera lento. Para que tuviera tiempo de ver cada pedazo de su propio derrumbe. Para que supiera que no todos los castigos vienen con barrotes. Actualización 3. Pasó más de un año desde que lo interné en el asilo de San Marcos. Y aunque su deterioro físico era lento, inevitable y progresivo, lo que verdaderamente se estaba consumiendo era algo más hondo, su presencia. Ese hombre que alguna vez levantaba la voz en las cenas, que golpeaba la mesa cuando hablaba de los valores y la hombría como si fueran reliquias sagradas, ya no era más que un anciano de mirada perdida. Encerrado entre cuatro paredes color beige, cuya voz se confundía con el sonido del respirador portátil de su compañero de cuarto. El día que noté que había dejado de usar cinturón fue cuando entendí que algo dentro de él se había soltado. No se trataba solo del cuerpo encorvado o del paso más lento. Era su manera de ver el mundo la que estaba fracturada. Ya no exigía respeto, ya no buscaba imponer autoridad. Solo pedía azúcar en su avena o que alguien le alcanzara una manta. Y aún así, ni siquiera esas súplicas salían de su boca con fuerza. Como si ya ni él se creyera merecedor de nada. Yo seguía visitándolo con regularidad. Siempre los domingos, siempre en la tarde, siempre con alguna excusa que justificara mi presencia, una bolsa con ropa de segunda mano, un par de calcetines baratos. Una caja de galletas sin azúcar que dejaba sobre la mesa solo para decirle que su diabetes no me permitía llevarle otra cosa. Él intentaba conversar, intentaba construir puentes, pero lo hacía torpemente. Como quien lleva toda la vida hablando en otro idioma y de pronto quiere aprender a pedir perdón. Me hablaba de cuando era joven, de sus años en la fábrica, de cómo solía romperse el lomo para mantenernos, como si el esfuerzo económico pudiera redimir la violencia emocional. A veces hablaba de mamá.
Decía que ella era el pegamento de la familia, que todo se desmoronó cuando ella murió. Y cada vez que nombraba su muerte, bajaba la mirada, porque sabía que ni siquiera había sido capaz de sostener su mano en los últimos días. Fue mi hermano mayor quien la dejó sola en la clínica mientras él se emborrachaba en un bar. Fue mi padre quien no quiso pagar por los cuidados paliativos porque eso era tirar dinero a un hoyo. Yo no lo dije en voz alta, pero se lo dejé claro en cada gesto. Que yo recordaba. Que nunca lo había olvidado. A mediados de ese año, ocurrió algo que ni yo me esperaba. Mis hermanos quisieron aparecer. No fue por remordimiento, ni por vergüenza, ni porque les remordiera la conciencia ver a su padre enfermo. Fue por la página. Por esa maldita página de Facebook que seguía viva, acumulando reacciones, comentarios, compartidos y pantallazos. La comunidad había convertido a mis hermanos en una especie de meme local. La gente los reconocía en la calle. Algunos incluso los enfrentaron directamente en sus trabajos. Uno de ellos, el mayor, perdió su empleo en un concesionario porque un cliente se negó a comprarle un auto cuando se enteró de que era el hijo que robó al viejo. Todo estaba documentado. Todo lo había yo subido, con papeles, con fechas, con extractos bancarios. No hubo calumnias. Solo pruebas. Y eso era lo que más les dolía, que no podían demandarme por decir la verdad. Así que su jugada fue la típica, fingir una redención. Un domingo cualquiera, cuando llegué al asilo, me encontré con la sorpresa de que estaban ahí. En la entrada. Bien vestidos, con camisas planchadas, el pelo peinado, y hasta un ramo de flores falsas en las manos. Me saludaron con fingida cortesía, como si no hubieran pasado años ignorando mis llamadas, como si no hubieran huido con la plata, como si la última vez que hablamos no me hubieran llamado resentida y amargada. Me dijeron que habían venido a reconciliarse, que querían ver a su padre, que necesitaban cerrar heridas. Yo no respondí. Me limité a sacar de mi bolso un documento legal que había preparado semanas atrás, porque sabía que tarde o temprano esa pantomima llegaría. Era una orden de restricción, autorizada por el mismo director del asilo y avalada por mi poder notarial. En pocas palabras, no podían ver a mi padre sin mi consentimiento. Y yo, claramente, no lo iba a dar. Cuando vieron el papel, explotaron. Me gritaron en plena recepción, diciendo que era una enferma, que tenía problemas mentales, que lo que estaba haciendo era abuso. Uno de ellos me llamó zorra desquiciada y la otra hermana, que apareció de la nada, dijo que solo quería quedarme con lo poco que le quedaba al viejo. Fue una escena patética. Un desastre emocional y familiar en la sala de espera de un asilo. Por supuesto, no tardé ni 5 minutos en grabarlo todo. Subí el video al día siguiente a la misma página que tanto odiaban. Lo titulé La familia ejemplar de Don Raymond viene a saldar cuentas, cuando ya no queda nada que robar. El video tuvo más de 6.000 visualizaciones en los primeros días. Los comentarios eran una mezcla de carcajadas y furia ajena. Algunos decían que mis hermanos eran lo peor que había parido Texas. Otros, que yo tenía más huevos que todos ellos juntos. Y aunque no me movía por aprobación, no podía negar que leer esos comentarios me daba una satisfacción distinta. Una especie de redención pública que la justicia jamás me iba a dar. Cuando le conté a mi padre lo que había pasado, no se sorprendió. Solo suspiró, hundido en su cama ortopédica, con la sábana hasta la cintura y los dedos temblorosos sobre el borde de la cobija. Me preguntó si al menos los había dejado entrar a verlo. Le dije que no. Que no lo merecían. Que ahora lo querían ver porque sabían que ya no servía ni para limpiarles los zapatos. Que querían una foto para subirla a Facebook y demostrar que se preocupaban. Que tal vez querían sacarse la culpa con una visita express, un abrazo hipócrita y un post lleno de emojis de corazón. Pero que ya era tarde para eso. Él no dijo nada. No protestó. No me defendió. No lloró. Solo cerró los ojos. Y en ese gesto, vi por primera vez algo que no había visto nunca en él, vacío. No dolor, no rabia, no frustración. Vacío. Como si por fin hubiera entendido que lo había perdido todo.
Que sus hijos varones lo usaron como cajero automático. Que su legado era una página de Facebook con cientos de insultos. Y que la única persona que se sentaba frente a él cada semana, que se aseguraba de que no se muriera solo y cagado en la cama, era la misma a la que él despreció por ser mujer. Esa noche, cuando volví a mi apartamento, me abrí una cerveza y me quedé mirando por la ventana. Pensé en cómo se revuelven las cosas con el tiempo. Como todo lo que se siembra, incluso lo más podrido, termina brotando de alguna manera. Y como a veces, la venganza no necesita ser escandalosa ni violenta. A veces basta con estar ahí. Con mirar. Con no mover un dedo para salvar a quien jamás movió uno por ti. Y con asegurarte de que nadie lo haga por él tampoco. Actualización 4. Había pasado poco más de 3 años desde aquel primer día en que lo recogí de la casa de mi tía con una carpeta de papeles bajo el brazo y una rabia contenida en el pecho. 3 años de silencio rencoroso, de visitas tensas, de conversaciones cargadas de cosas no dichas y gestos que pesaban más que cualquier disculpa. Para ese punto, mi padre ya no era ni una sombra de lo que había sido. Si antes imponía con la voz, con el cuerpo, con la pura presencia, ahora era apenas un bulto en una cama, una figura marchita que necesitaba ayuda para levantarse, para comer, para ir al baño. Él así lo hacía lo justo, no lo trataban mal, pero tampoco había espacio para compasión. Era un lugar que funcionaba como un reloj, todo era a la hora que tenía que ser, con la cantidad exacta de insulina, el cambio de sábanas cada 2 días, los baños programados, las visitas cronometradas. Y él, que antes gritaba cuando las cosas no eran como quería, ahora se limitaba a esperar. Yo ya no iba cada domingo. Las visitas se volvieron más esporádicas, no porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no necesitaba verlo tan seguido para saber que estaba recibiendo lo que merecía. Pero cada vez que iba, lo encontraba un poco más débil. Su rostro se encogía con los días, su piel se afinaba, sus manos temblaban incluso al sostener una cuchara de plástico. Ya no hablaba mucho. A veces se quedaba mirándome como si no supiera quién era, y otras, con una mirada tan lúcida y arrepentida que daba asco. En una de esas visitas, sin que se lo preguntara, me dijo que soñaba con volver a casa, con sentarse en el porche a tomar café como cuando era joven. Yo no le respondí. Solo lo miré y me pregunté si en sus fantasías también estaban los gritos, los portazos, las veces que me llamó inútil por no saber cerrar bien las piernas porque no quería ir a bailes con los hijos de sus amigos. En sus recuerdos edulcorados no cabía todo lo que destruyó. Solo lo que lo hacía sentir como un buen padre. El invierno de ese año fue particularmente crudo. La calefacción en el asilo fallaba cada 2 por 3 y los viejos se quejaban, pero nadie los escuchaba. Uno de los días en los que fui, lo encontré con los pies fríos, los dedos morados, cubierto apenas con una manta delgada. Me pidió otra. Me dijo que tenía mucho frío. En vez de dársela, le traje calcetines térmicos 2 tallas más grandes. No porque no pudiera conseguirle algo mejor, sino porque quería que recordara lo que es vivir con lo que hay, con lo mínimo, con lo que te dan. Como viví yo durante años en su casa mientras él llenaba el tanque de los carros de mis hermanos. Mientras compraba televisores de pantalla gigante y nunca se preguntaba si yo tenía productos de higiene o una mochila decente para ir a clases. Se los puse con cuidado, sí, porque tampoco se trataba de maltratarlo físicamente. No era venganza violenta. Era venganza medida. Silenciosa. Consistente. Una madrugada de marzo recibí una llamada del hospital. Lo habían trasladado de emergencia por insuficiencia respiratoria. Me dijeron que había tenido una crisis durante la madrugada, que apenas podía respirar y que necesitaban autorización para intubarlo. No dudé. Dije que sí. Dije que lo mantuvieran con vida. Que hicieran lo que fuera necesario para estabilizarlo. Que no lo dejaran morir todavía. Porque no había terminado. Porque aún no había llegado ese momento. Porque todavía había palabras que quería que escuchara y que yo no estaba lista para dejar de decirle. Llegué al hospital después de mi turno, con los pies hinchados, los ojos secos y el corazón palpitando con una mezcla de adrenalina y rencor. Lo encontré en la cama, con un tubo en la garganta,
la cara pálida, los ojos apenas abiertos. Me senté a su lado sin decir nada. Lo miré. Respiraba con dificultad, los monitores pitaban con regularidad, y en esa habitación blanca, aséptica y sin alma, tuve la certeza de que se estaba yendo. Pero no. No se fue esa noche. Abrió los ojos. Me miró. Y con la poca fuerza que le quedaba, con una voz que salía entrecortada por el tubo y los sedantes, balbuceó una palabra: perdón. Una y otra vez. Perdón. 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 Como si al repetirla bastara. Como si pudiera arrancar de mi memoria los años de abandono emocional, las cicatrices invisibles, los cumpleaños sin te quiero. Los silencios humillantes cuando lloraba y él decía que estaba exagerando porque las mujeres son dramáticas. Me tomó la mano con una fuerza débil, temblorosa, y me pidió que rezara con él. Que por favor no lo dejara solo. Que no quería morir odiado. Me quedé ahí, en silencio. Escuchando el sonido del respirador, los pitidos del electro, el roce de sus dedos contra los míos. Lo miré a los ojos y le dije lo único que era capaz de decir con honestidad: te cuido porque mi madre me enseñó a no dejar morir solo a nadie. Pero no me pidas perdón. Porque no lo tengo. Porque no lo vas a tener. Se removió. Quiso soltar mi mano. Se agitó. Las alarmas empezaron a sonar más rápido. Una enfermera entró corriendo, pidió que saliera de la habitación. Me alejé, pero no sin antes mirarlo por última vez. Y lo que vi no fue a un padre. No fue a un hombre que me protegió. No fue a alguien que me formó. Lo que vi fue a un cobarde. A un débil que se escudó toda su vida en una masculinidad frágil, que creyó que ser hombre lo eximía de ser humano. Que pensó que criar hijas era sinónimo de aguantar su mierda, sin exigir, sin llorar, sin molestar. Y ahora, en esa cama de hospital, rodeado de máquinas, sin el respaldo de esos hijos que tanto alabó, era solo un cuerpo que se negaba a rendirse del todo. Y yo, la única hija que alguna vez llamó estorbo, era la única que estaba ahí. No por amor. No por redención. Por justicia. Porque quería que su último recuerdo fuera mi voz diciéndole que no lo perdonaba. Porque a veces, la paz no llega dándole a la gente lo que quiere, sino negándoselo en el momento exacto en que más lo necesitan. Actualización final. 2 semanas después de aquella madrugada en el hospital, me llamaron del asilo para decirme que mi padre había muerto durante la noche, mientras dormía. Ni un suspiro dramático, ni una escena de reconciliación, ni lágrimas ni plegarias. Simplemente cerró los ojos y su cuerpo, agotado por años de mal carácter, negligencia médica y remordimiento tardío, dejó de resistirse. Me lo dijeron con una frialdad que ni siquiera me molestó. Supongo que los empleados de ese lugar estaban acostumbrados a la muerte como algo rutinario, y en el fondo, sabían que no era precisamente una pérdida monumental. Me agradecieron haber estado pendiente, aunque supongo que lo decían por protocolo. Colgué la llamada, miré por la ventana de mi apartamento, respiré profundo y supe que no iba a llorar. No porque no doliera, porque de alguna forma retorcida sí dolía, sino porque ese dolor ya no tenía salida. Era un dolor seco, gastado, sin forma, como una herida que se cerró mal y solo deja picazón. Lo primero que hice fue llamar a la funeraria más barata que encontré. No quería homenajes, no quería flores, no quería discursos hipócritas de tíos que solo sabían lo que querían saber. Pedí cremación directa. Nada de ataúd lujoso, nada de velorio, nada de misa. Que se hiciera todo rápido, sin ceremonia, sin testigos, sin aplausos póstumos. Porque si en vida no fue digno de respeto, no veía por qué debía fingirlo ahora que estaba muerto. El cuerpo fue llevado al crematorio en una furgoneta sin identificación. Me mandaron un sobre con los papeles y una urna pequeña, de esas que parecen un jodido tarro de café. Me la entregaron en recepción como si fuera un paquete de Amazon. Y ahí estaba. Toda su existencia, toda su rabia, toda su soberbia, toda su hombría desbordada, reducida a un puñado de cenizas grises que pesaban menos que el odio que cargó toda su vida. Llamé a mis hermanos. No porque quisiera que participaran,
sino porque sabía que, si no lo hacía, luego me acusarían de haberlos excluido por venganza. Quería que tuvieran la oportunidad de mostrar, una vez más, su verdadero rostro. Les informé que la cremación ya se había hecho, que si querían decirle adiós, lo hicieran en sus propios términos. Ninguno respondió. Uno de ellos leyó el mensaje y me bloqueó. El otro preguntó si quedaba algo a su nombre. Y el menor simplemente me ignoró. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie ofreció compartir el costo de la cremación. Nadie mencionó lo de ir al cementerio. Así que lo hice sola. Fui al terreno donde había crecido, donde él decía que solo los hombres podían heredar. Quedaba poco de esa vieja casa. El porche estaba podrido, las paredes llenas de moho, las ventanas rotas por años de abandono. Pero atrás, justo detrás del corral que alguna vez usaron para encerrar ganado, aún quedaba un viejo mezquite. Mi madre solía sentarse ahí, con un café entre las manos y la mirada perdida, tal vez imaginando una vida distinta, una en la que su esposo no la aplastara con desprecio diario. Me pareció apropiado. Cavé un hoyo poco profundo, lo suficiente para enterrar la urna y que nadie la encontrara fácilmente. No recé. No dije palabras bonitas. Solo me quedé un rato sentada, con la tierra seca pegada a los dedos y el sonido del viento arrastrando recuerdos que no quería repasar. En lugar de lápida, clavé un palo torcido donde escribí su nombre a mano con un marcador. No porque no pudiera pagar una placa, sino porque eso era todo lo que merecía. Un pedazo de madera olvidado, expuesto al sol y a la lluvia, igual que él dejó a todos cuando tuvo el poder de hacer algo diferente. Regresé al auto sin mirar atrás. No sentí alivio. Tampoco culpa. Fue algo más frío, más plano. Como cerrar un libro sin final, como aceptar que hay historias que no cierran bonito, que no sanan, que no redimen. En los días siguientes, recibí llamadas de familiares lejanos que apenas se enteraron de su muerte. Algunos me reclamaron por no haber avisado a tiempo, por no organizar un funeral como Dios manda, por no darles la oportunidad de despedirse. Les respondí lo mismo a todos, tuvo toda una vida para hacer las cosas bien. La muerte no lava nada. Me colgaron, algunos entre lágrimas, otros con insultos. No me importó. No les debía nada. Menos a ellos. Con el paso de las semanas, más de uno intentó sugerirme que quizás ya era hora de perdonar, que el perdón es para uno mismo, que cargar con ese rencor no me iba a dejar vivir en paz. Una tía me dijo que si no lo perdonaba, terminaría amargada como él. Yo le pregunté si lo había perdonado a él por lo que le hizo a mi madre. No supo qué decir. Cambió de tema. No volví a contestar sus llamadas. Dejé de ir al pueblo. Bloqueé a la mitad de los que solo me buscaban para saber si había quedado algo de herencia. Y me dediqué, por primera vez en años, a pensar en mí. A vivir mi vida sin esa sombra detrás. Sin el eco de su voz diciéndome que no valía. Sin esa maldita frase repitiéndose cada vez que lograba algo, solo los hombres valen algo en esta casa. A veces me preguntan si me siento mala persona por no haberlo perdonado. Y la respuesta es compleja. No me siento mala. Me siento cansada. Me siento humana. Me siento como alguien que cargó con el desprecio de un padre que nunca quiso conocerla de verdad. Que solo me vio como un error de nacimiento. Alguien que se ganó el derecho a no perdonar, porque el perdón no es una obligación. No es una casilla que marcas para sentirte superior. Es una elección. Y yo elegí no dárselo. Porque él nunca se lo ganó. Porque lo pidió cuando ya no tenía más nada que ofrecer. Porque no lo hizo cuando importaba. Y aunque haya muerto pidiéndolo entre gritos y llanto, la verdad es que a veces eso no basta. A veces hay personas que simplemente se mueren con la culpa encima. Y uno tiene derecho a dejar que así sea.